¿Puede ser maldita una persona? Claro, es posible que una persona sea maldita. Es más, muchas personas viven en maldición. ¿Y un cristiano puede ser maldito? Ahí sí es el punto totalmente contrario. Yo no puedo decir ser cristiano y estar bajo la influencia de algo que corrompe o que destruye o que me lleva a la ruina. Yo creo que ese es un tema que hoy en día le interesa mucho a la gente y es acerca de las maldiciones generacionales. Y no solamente porque les interese, porque de pronto estén conscientes de cómo está su vida espiritual, sino porque hay mucha gente que les ha mal enseñado de que sigue siendo maldito al estar en Cristo y es necesario que nosotros miremos a la luz de la Escritura si esto es cierto. Así es. Entonces, ¿qué tal si vemos hoy este tema? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternals, un podcast que no es religioso pero sí espiritual. Y bueno, Jonathan, como lo estabas diciendo ahorita, ¿qué tal si hoy tratamos un tema que es importante para todas las personas y mucho más para los que hacen parte del conocimiento del Evangelio de Cristo, y es acerca de lo que se ha enseñado de las maldiciones generacionales? O la pregunta más bien sería, ¿puede un cristiano tener maldición generacional? ¿Qué piensa usted? Más que eso, quisiera referirme a lo que hoy en día, o bueno, desde hace mucho tiempo la gente ha pensado y se le ha enseñado, y es de que cuando yo vengo a Cristo, tengo que empezar a desatarme y empezar a quitarme las maldiciones generacionales porque yo arrastro con eso, y entonces es lo que se ha enseñado en medio de la iglesia, ¿no? ¿Por qué la iglesia tiene ese ideal? ¿Por qué la gente que va a congregarse tiene esa idea en su mente? En mi punto de vista, o sea, a la gente de pronto cuando le empieza a ir mal o cuando de pronto empieza a ver ciertas cosas en su vida, algunos lo que quieren de pronto es como echar la culpa a su pasado. Es que yo traigo esto de generacionalmente, entonces por eso es que hoy en día soy así. Otros que de pronto hoy en día me va mal porque es que mis papás, porque es que mis abuelos pecaron, entonces son cargas generacionales, maldiciones generacionales. Yo vengo con esas ideas, ¿cierto? Y yo llego a un lugar donde dicen conocer la verdad bíblica, ¿cierto? Y si tengo esos ideales y voy al lugar donde necesito que me aclaren, y desde el púlpito o los predicadores me empiezan a enseñar eso, entonces yo ¿qué voy a tener en mi corazón? Pues esa idea, ¿cierto? Tú estudiaste fotografía y video, ¿sí? Y fuiste donde el carpintero para que te enseñara, ¿cierto? No, ¿A quién fuiste? profesores que estuvieran relacionados con el tema. ¿Sí? A un lugar, a una universidad, a un instituto que tienen toda la capacidad y el conocimiento para poderte dar a conocer todo lo del mundo del video y la fotografía. Pues cuando yo voy a una iglesia, Jonathan, que decimos ser de sana doctrina, pues yo voy con el ideal de que me encaminen. Ujú, Hombre, yo estoy torcido. claro. Sí, yo. No, por ejemplo, usted ponía el ejemplo, si yo voy y un profesor que es el que sabe y me enseña algo que no es, pues yo le voy a creer porque se supone que es el que sabe, ¿no? Y cuando vas a ir a hacer tu trabajo o tus prácticas, antes de ir a trabajar, vas a hacer las prácticas y haces conforme te enseñó el profesor, y viene otro profesor y te dice, venga, lo que hiciste está mal. ¿Tú qué vas a pensar? Que no, que el que está mal es él, y porque Sí, eso fue lo que me enseñaron a mí, así exactamente. aprendí. Entonces, lo mismo pasa dentro del cristianismo. Por eso es que mucha gente, Jonathan, le es tan duro, tan duro, tan duro salir de otra religión más, ¿sí? Porque salieron de una religión donde le enseñaron mentiras y vienen al lugar donde se dice que está la verdad de Cristo, pero le enseñan cosas que no son bíblicas. Entonces, cuando tú vienes a la luz de la Escritura y le enseñas a esa persona la verdad bíblica, pues la persona se rehúsa. ¿Por qué? Porque lo que acabaste de decir, no, mi profesor me enseñó, entonces la gente así, no, mi pastor me enseñó. Aunque asemejamos esto, Jonathan, en la Biblia o en la parte espiritual no podemos decir de esa manera, es que mi pastor me enseñó, entonces yo por eso lo hago. No, porque la vida de un creyente no se basa en lo que piensa un pastor, aunque el pastor debería ser la persona que conozca la palabra de Dios, pero lamentablemente el Señor dijo en la escritura de que antes de que venga o que termine todo esto tiene que venir la apostasía. Hoy estamos llenos de gente apóstata, de gente religiosa, de gente libertina, no en el mundo, en el cristianismo, dentro de la iglesia. Entonces yo necesito como creyente, como verdadero discípulo de Cristo, observar a la luz de las escrituras si esto es verdad. No solamente eso, sino que también la Biblia dice que uno debe
estar atento a no recibir algo diferente a lo que dice la palabra, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo. Si viniera un ángel del cielo predicando un evangelio diferente, Y eso ya es responsabilidad de uno de estar al pendiente de si lo que me están enseñando está bien o no, y no simplemente decir, ah, bueno, como lo dijo el pastor, entonces listo, eso es. y ese es el problema de nuestro siglo, de nuestro tiempo, donde la gente le es tan difícil conocer una nueva enseñanza, para ellos es nueva, no está en la Biblia, sino que ellos nunca la quisieron conocer. Entonces empiezan a decirte, es que usted enseña cosas raras. No, no es que enseñemos cosas raras, enseñamos la Biblia, pero como la gente se acostumbró a vivir. Lo que nuestro Cristo dijo en Mateo capítulo 15, dijo que enseñaban mandamientos de hombres como doctrina, y esto es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, empecemos a desarrollar el tema y miremos qué nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan, para tomar como nuestro texto base, en el capítulo número 8, Jonathan, en el versículo número 36, el Señor Jesucristo, quien habla en este texto, y yo te lo voy a leer para que lo tengamos presente aquí. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando yo leo esto, cuando tú lo lees, ¿qué entiendes? Que el Hijo de Dios es el que me liberta. Ok, nosotros todos llegamos cautivos, malditos, llenos de toda perversidad, de toda contaminación, de toda cochinada. Dice la Biblia que nuestras acciones eran como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Entonces yo vine así, y Cristo, ¿qué hizo? Según este texto, Me liberó. me libertó completamente, me liberó, me limpió, me lavó, me restauró, me levantó. Soy nueva criatura. Ok, las cosas viejas pasaron. Mire que estamos empezando, estamos empezando y ya hay respuesta. Por eso dice el Señor en el libro del profeta Daniel, los entendidos resplandecerán. Tú entiendes la palabra y empiezas a conocer la verdad. Entonces, pero bueno, entonces, si esto es así, entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay partes donde dice que Dios visita la maldad de los hombres, un poco de cosas que dicen lo contrario, entre comillas? En eso que usted me está diciendo ahí, se basan aquellos predicadores e iglesias que predican acerca de las maldiciones generacionales. Y ahora, yo no estoy diciendo que las maldiciones generacionales no existan, Jonathan. Estoy diciendo que según a la luz de la Biblia, o según el texto que acabamos de leer de Juan 8:36, yo vine a Cristo y yo soy libre, si realmente tuve un encuentro con el Señor. Eso sí hay que dejarlo claro, porque hay gente que está en la iglesia, pues todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, y cómo tú te das cuenta, porque no han cambiado. Siguen siendo la misma clase de gente que eran antes. Entonces, muchos dicen, pero es que la Biblia lo dice. ¿Usted me está diciendo que yo tengo que ser bíblico? Pues sí, la Biblia dice acerca de las maldiciones generacionales. Y miremos entonces los textos en los que se basan estas personas para decir de que eso es así, que un cristiano tiene maldiciones generacionales y que por eso hay un montón de ritos que se hacen dentro de la iglesia para liberar a un cristiano de las maldiciones generacionales. Vámonos al libro de Éxodo, Jonathan, en el capítulo número 20, en el versículo 5, y yo mientras tanto me voy a Éxodo capítulo 34, en el versículo 7. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 20, versículo número 5? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, listo. Entonces está diciendo, sí, es cierto, es bíblico. Está diciendo el Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si el papá está, digamos, pongamos el ejemplo de la brujería, ¿sí? Entonces, practicó la brujería o la idolatría, que es lo que más común la gente observa, ¿cierto? Entonces, si mi familia fue seguidora del Divino Niño, entonces yo sigo siendo seguidor del Divino Niño y enseño a mis hijos a ser seguidores del Divino Niño, así sucesivamente se va yendo de generación en generación. Sabemos claramente que esto es idolatría, que es paganidad. El brujo le enseña a su familia, a sus hijos, cómo deben de consultar a los muertos, cómo deben de hacer adivinación, y esto lo van enseñando y va pasando de generación en generación. Sí, la Biblia me está diciendo eso, que el Señor observa el comportamiento de los hombres y visita esa maldad sobre o hasta la tercera y cuarta generación. En Éxodo, en el capítulo 34, versículo 7, nos dice lo siguiente: que guarda misericordia a millares
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vuelve el Señor a repetir este mismo punto y entonces nosotros hasta el momento decimos, pues como que sí es verdad, como que las personas acarrean tanta maldición que el Señor los va visitando entre sus generaciones. Vamos con otros dos textos más. Números, capítulo 14, versículo 18. Tú buscas Números 14, 18 y yo busco Deuteronomio capítulo 5, versículo número 9. Entendamos entonces qué nos dice también estos dos textos. ¿Qué dice Números 14, 18? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ok, y en Deuteronomio capítulo 5, versículo número 9, nos dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, presta atención porque estos son los textos bases para los predicadores o las iglesias decir. Entonces, sobre esto, el Señor está diciendo que la gente tiene en su vida maldiciones generacionales, las cuales hay que romper. Entonces, es donde se han inventado un montón de ritos, un montón de circunstancias donde se los llevan para una finca, hacen un encuentro, los llaman encuentros, o si no se van para una finca, lo hacen en un salón en la iglesia donde están, y entonces empiezan a haber unos rituales. ¿Sabes cuál es el propósito de esos rituales, Jonathan, según ellos? ¿Romper qué? Las maldiciones. Y cuando sucede esto, entonces a mí me viene a la mente un punto. ¿Cuál punto? Juan 8:36. ¿Qué dijo Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si yo llevo, Jonathan, 2, 3, 5, 6, 10 años en el Evangelio y no soy libre, ¿es porque qué? Porque Cristo no me ha libertado. ¿Sí? Porque a libertad hemos sido llamados, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y si una persona que lleva 10 años en el Evangelio le están ministrando liberación, es porque el Espíritu Santo no habita allí. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Entonces empiezan con estos rituales para ser libre. Entonces no es Cristo el que liberta, sino la gente. Ahí entonces diría alguien, pero bueno, si yo llevo 2 años buscando de Dios, y si Cristo no me ha libertado, porque usted dice Cristo no lo ha libertado, entonces ¿de quién es? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Y por qué Cristo no me ha libertado y yo estoy aquí? Y la pregunta no es para Cristo, la pregunta no es para Dios, la pregunta sería para mí mismo. Si el Señor está prometiendo en la Escritura de que cuando yo me rindo a su llamado, vengo a Él, Él viene a mí, viene a morar en mí a través de su Santo Espíritu, y yo no tengo libertad, el problema es ¿de quién? ¿De Cristo o mío? Ahí es no respondas tan rápido. Piénsalo, analiza, escudriña, dice David. David vivió un montón de circunstancias por su pecado y él se arrepiente. Ahora, siempre hemos enseñado en Altar de Gloria lo siguiente, Jonathan, y es que la gente lee, pero no entiende. O lee y no tiene comprensión de lectura. Y eso se me quedó a mí tan claro desde el momento en que yo estudiaba, porque la profesora que tenía de castellano nos decía, no es simplemente leer, es prestar atención a lo que se está leyendo. Y cuando nosotros leemos allí, Jonathan, este texto, el texto nos dice claramente, los que me aborrecen. Sí, el Señor sí está diciendo que Él va a visitar. De Éxodo, ¿no? Sí, Éxodo y Deuteronomio. Dice claramente que Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y de la gente que va hasta ahí. Pero no se quedó hasta ahí la Biblia. La Biblia dice, de los que me aborrecen. Ah, ok. Entonces lo que está diciendo el Señor en este texto es que Él sí va a visitar la maldad, porque si hay gente que es maldita, lo dijimos al principio. Hay gente que todavía vive en maldición, pero no está diciendo la Biblia que esa gente son los verdaderos creyentes. No, tú no ves por allá a Pedro ministrándole a Pablo. Venga, vamos a romper las maldiciones generacionales, Pablo. Tú no ves a Santiago haciéndolo con Juan o a Juan haciéndolo con Mateo. No, ellos tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y desde el momento que tuvieron un encuentro fueron ¿qué? Libres. Hay algo que tener claro ahí, y es que cuando dice los que me aborrecen, uno de una se va
al brujo, al pecador, al que no viene a la iglesia, y entonces los que están en la iglesia no aborrecen a Dios, ¿no? Pero ese es el pensamiento de los seres humanos. Pero ¿cuánta gente está dentro de la iglesia y va en contra de lo establecido por el Señor? Y sí, tú lo estás diciendo, porque es muy fácil yo decir, el brujo aborrece al Señor, el sicario aborrece al Señor, pero ¿cuántos apóstatas están en un púlpito predicando todo lo diferente a la palabra del Señor? Y el Señor dice claramente que el que predica lo diferente al Señor es un anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Incluso el que escucha este mensaje y se enoja y aborrece este mensaje también aborrece a Dios, porque es la verdad de Dios, ¿no? Porque no estamos sacando palabras nuestras, es palabra bíblica. Y sí, el que aborrece la escritura está aborreciendo al Señor. Y hay tanta complicidad, podríamos llamarlo, dentro de la gente en la iglesia que muchas veces tienen este conocimiento, como lo estás diciendo, Jonathan, de pronto lo escuchan de otro predicador. Y de pronto ese corazón que tiene una sensibilidad llega a comprender esta verdad, pero su complicidad con su predicador no les permite decirle al predicador, venga, pastor, con respeto, porque es la autoridad. Eso no quiere decir que porque sea autoridad yo no le voy a hablar cuando está equivocado. Venga, pastor, pero nos estás predicando esto, pero la Biblia nos dice esto. Y cuando yo no confronto con respeto a la autoridad, con la palabra de Dios, entonces me hago partícipe de ese pecado. No solamente eso, ¿no? También va en su propio deseo. Una vez decíamos y hablábamos de que a la gente le gusta como el misticismo y que le metan el que es que hay que hacer esto y hay que hacer esto para tal cosa y hay que hacer este rito para tal cosa, aunque no digamos rito directamente, pero a la gente le gusta eso, ese misticismo. Entonces, como les hablan algo que de pronto les agrada, como que, bueno, hay que hacer estos pasos para yo ser libre, entonces algo que les agrada. Entonces, por eso también a veces se van en contra de cuando les dicen, no, eso está mal. Y es que tú ves la vida del Señor Jesucristo, Jonathan, y uno dice, la gente dónde saca tanto cuento. La gente de dónde se ha inventado tanta cosa, que para llegar a Cristo tengo que hacer una oración. No está en la Biblia. Que para vivir protegido por el Señor necesito cubrirme con la sangre de Cristo. No está en la Biblia. Que para poder yo bendecir mi hogar necesito ungirlo con aceite. No está en la Biblia. Entonces uno dice, pero si la vida de Cristo no la dejó tan clara, el camino no lo dejó tan claro, porque la gente se ha complicado. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ponen cargas pesadas de llevar que ni ustedes mismos ni siquiera las ustedes llevan. pueden llevar. Entonces, y esta carga de las maldiciones generacionales, dentro de estas iglesias que lo practican o que lo enseñan, iglesias que se llaman de guerra espiritual, que practican esto, entonces llevan a una persona, sí, que está pasando por dificultades, problemas, una manifestación demoníaca, la llevan. Automáticamente se van a llevarle a ministrarle liberación. Una persona, Jonathan, que no ha tenido un encuentro con Cristo, una persona que no ha tenido el corazón para vivir para Cristo y no saben que en vez de hacerle un bien a esa persona, le están haciendo un mal. Pero pastor, usted está diciendo que una persona que está en el pecado sí tiene maldición. Sí, estoy diciendo esto, pero yo no puedo irle a ministrar de parte de Dios liberación a una persona cuando yo sé que esa persona no se va a comprometer con Cristo. ¿Por qué? Miremos el resultado. Vámonos al Evangelio de Mateo, Jonathan, en el capítulo número 12, en los versículos 43 al 45. Y mira lo que sucede en este texto, porque es importantísimo que todo el pueblo de Dios lo tenga presente todos los días de su vida y comprenda que la vida espiritual es una realidad tan clara que yo necesito tenerla presente en mi vida todos los días. Mire lo que dice aquí el Señor hablando del espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, cuando yo leo este texto entiendo que a esa persona le ministraron liberación, pero dice que esa vida quedó vacía. Mire lo que está diciendo el versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la haya desocupada. Desocupada, esa palabra es tan importante, Jonathan, porque si esa persona fue a la iglesia, listo, claro, el espíritu inmundo va a sentirse incómodo en un lugar donde se esté predicando la verdad de Cristo, ¿cierto? Entonces,
se va y se queda en la tienda, mientras que, eso es un decir, para que la gente no vaya a pensar pues que así sucede, no, es un decir. Le ministraron liberación, listo, el espíritu inmundo salió, pero no quiere decir que dejó libre a la persona, porque los espíritus inmundos o los demonios miran los cuerpos de las personas como su casa. Entonces, el espíritu inmundo sale, pero dice, volveré, es decir, voy a volver a tomar mi lugar. Y cuando vuelve a esa casa, a ese cuerpo, a esa vida, la encuentra desocupada. ¿Por qué esa vida está desocupada? Que no estaba rendida a los pies de Cristo. Porque nunca se rindió a los pies de Cristo, claro. Y el Señor dice que cuando yo llego a Él, Él me dio una promesa, que sobre mí vendrá su espíritu, ¿sí? El consolador, el espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Cuando yo tengo un encuentro con Cristo, cuando yo me rindo a los pies de Cristo, entonces viene a morar en mí el Espíritu de Dios. Por eso no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso un cristiano no puede tener demonio, que sería otro tema para tratar. Un verdadero creyente, hoy estamos tratando acerca de las maldiciones, pero un verdadero creyente no puede tener demonio. Entonces ahí se desbarata todo el cuento de las iglesias de guerra espiritual que mantiene echándole demonio a los mismos cristianos de hace 20 años, ¿sí? Entonces un verdadero creyente no puede tener demonio. Puede ser influenciado por Satanás, puede ser incitado por Satanás para pecar, pero no puede habitar un demonio porque en él está el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando vino este espíritu inmundo, la casa está desocupada, es decir, esta persona nunca tuvo un encuentro con Jesús, nunca se rindió, entonces el Espíritu Santo no vino a tomar posesión, entonces el espíritu inmundo viene y toma control de esta vida, pero viene con 7 espíritus peores a dañar, por eso dice que el postrer estado será peor que el primero. Entonces, ahora, los que practican esto de hacerle liberación a la gente, de maldiciones generacionales, en vez de hacerle un bien a la gente inconversa, le están haciendo un peor mal de lo que están, y yo necesito tenerlo presente en mi vida. Entonces, estamos viendo esos textos en los que se basan estas personas para decir acerca de las maldiciones generacionales, y ya vimos la primera palabra de los que me aborrecen. Un cristiano verdadero no puede aborrecer a Cristo. No aborrece a Dios. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿y ustedes por qué no se van también? Y Pedro le contesta, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro estaba totalmente enamorado de Cristo. Dice, yo ya no tengo otro lugar para donde ir. Entonces, Pedro no aborrecía al Señor, está enamorado del Señor. No puede venir maldición sobre alguien que está enamorado, que está apasionado. Ahora, hay otra palabra que vemos en estos textos, 4 textos que acabamos de leer ahorita, de Éxodo, de Deuteronomio y de Números. Y nos dice, visito, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y esa palabra visitar viene del hebreo pakad, que significa castigar. Lo que está diciendo el Señor es que Él sí castiga la vida de aquellas personas que van en pos de Él, ¿sí? Es decir, sembraron mal, cosechan mal. Ahora, los que enseñan acerca de las maldiciones generacionales dicen que el que ejecuta las maldiciones en la vida de una persona es Satanás. Pero no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo la Sagrada Escritura, y volvamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5, y entendamos qué nos está diciendo allí. Vuelvo y te repito, simplemente no es leer, es entender, es prestar atención. ¿Qué dice Éxodo 25, Jonathan? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso. Y ahí viene la palabra clave en este punto. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Bueno, ahí está claro, totalmente dispuesto el Señor a decirnos que es Satanás el que visita. No, Dios. ¿Que es algún demonio el que visita? No. ¿Algún hombre? No, el que visita es Dios. El que juzga es Dios, el que condena es Dios, el que castiga. Ay, pero ¿cómo dice Dios es amor? ¿Cómo Dios no castiga? El Señor siempre le va a dar a cada uno, lo dice en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis, según sus obras. ¿Tú sembraste bien? Ahora Dios es justo. Ok. ¿Tú sembraste con justicia? Con justicia vas a recibir. ¿Cuándo yo siembro bien? Cuando estoy en Cristo, porque en mi humanidad no hay ningún bien. Pero bueno, ¿es justo entonces que por el pecado de los padres Dios visite a los hijos? Pues, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? El Señor es claro al decirnos que cada uno, en el libro del profeta Ezequiel, dice, los padres no pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres. Cada uno pagará
por su propio pecado. Entonces, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela fueron tremendos vagabundos y usted viene y ya se lo voy a Y mostrar. continúa también con lo mismo. Por favor, sí, y se lo voy a mostrar ahorita en la Biblia porque antes de irnos a responder esto, ¿qué pasa entonces con el cristiano? El cristiano entonces va a recibir maldición, va a ser visitado por el Señor para ser maldito. ¿Qué nos dice la Biblia? No es lo que nosotros pensemos. ¿Qué nos dice la Biblia? Y vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 10, y fíjate lo que nos dice aquí el Señor. Acuérdate, lee pero comprende. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 10? Y que hago misericordia a millares. ¿A quiénes son esos millares? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el cristiano, ¿cómo lo trata Dios? Según lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, que Él tiene misericordia, ¿sí? A millares de los que, ¿se acuerda que lo hablamos ahorita? De los que le aman, de los que le buscan, de los que le temen, porque el que le teme atiende a la voz de Dios para obedecerle conforme al Señor. Para arrepentirse, ¿no? Así es. Miremos el siguiente texto, Jonathan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y escuche con atención lo que te voy a leer, Jonathan. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. La gente siempre ve a una persona y dice, oiga, una maldición muy grande la que lleva este personaje. Y es lo mismo que hicieron los discípulos, ¿cierto? Oiga, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Lo que quiere decir es que en la mente de ellos también estaba de que el hombre podía acarrear la maldición de sus padres, que es la pregunta que tú me hiciste ahorita. Y hoy en día también, ¿no? Cuando de pronto a alguien le pasa algo, que lo roban o que cualquier cosa, entonces, uy, pero usted está en pecado, o que, o revise a ver qué malo hizo. Es lo mismo que yo le dije a la gente, o le he dicho a la gente por mucho tiempo, Jonathan. ¿Qué hicieran ustedes si vieran a Job hoy en día? Un hombre que era multimillonario y quedó pobre, ¿sí? Serían igualitos que los amigos. Es que eso era lo que hacían los amigos, ¿sí? Por tu pecado, por tu iniquidad. Cuando Job, es Dios mismo el que testifica acerca de Job, ¿sí? Estaba totalmente sano, se enferma. Estaba con familia, con hijos, se muere. Uy, no, mi hijo, pero usted tiene una maldición muy grande en su vida. Siguió por el pecado. Es que yo estoy seguro que usted no ha entregado esos pecados de sus papás. Usted no se ha desatado esas maldiciones racionales, por favor. Eso no es lo que el Señor me está diciendo. Le dice a los discípulos, no es que si pecó este o pecaron sus padres. No, Dios le permitió vivir esto porque quiere manifestar esa gloria en su vida. Porque si fuera ese caso, Jonathan, de lo que tú me preguntas acerca de los hijos, del pecado de los padres, entonces, ¿cómo hubiera sido la vida del rey Ezequías? El papá de Ezequías fue perverso, fue pagano, fue corrompido, le llevó la contraria a Dios. ¿Y cómo fue Ezequías? Un hombre temeroso, respetuoso. Yo lo llamaría uno de los reformadores del reino de Judá, un hombre que atendió a la voz de Dios, tanto así que al escuchar la palabra del Señor tuvo temor y empezó a instituir la gloria de Dios dentro de su pueblo. Y yo te pregunto a ti, ¿no fue Dios el que defendió a Ezequías de Senaquerib? ¿No fue Dios el que le trajo victoria? Entonces, si hubiera acarreado la maldición de sus padres, pues su padre fue un pagano. No, cada uno va a pagar en su vida conforme vivió. Vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 24, en el versículo número 16, y miremos lo siguiente, Jonathan. Mientras tanto, yo voy al segundo libro de Reyes y vamos a mirar qué es lo que nos dice allí la escritura en Deuteronomio. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ah, ok. No solamente lo decía, yo te dije ahorita que el libro de Ezequiel lo está diciendo también allí en Deuteronomio. Y miremos lo que nos dice Segunda de Reyes 14:6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Sí, hay consecuencias en la vida de una persona, sí, tenlo por seguro, pero será por lo que usted hizo. ¿Sí? Yo creo que va más el tema de las maldiciones generacionales no es tanto como que sea una maldición,
sino que de pronto hay cosas que de pronto mis padres han hecho que yo aprendí a hacer y no las he querido dejar de hacer. Entonces es ahí cuando viene verdaderamente el juicio de Dios sobre mi vida por no querer arrepentirme. No es que esto de pronto sea un castigo de Dios por lo que hicieron mis padres, sino porque yo no he dejado de hacer lo que ellos me enseñaron a hacer o aprendí de ellos, ¿no? Cuando tú lees el libro de los reyes, el libro de Crónicas, dice, y este rey anduvo en los caminos de su padre. Sí. O este rey anduvo en los caminos de Jehová. Entonces, O no anduvo en los caminos de su exacto, padre. entonces tú ves la diferencia totalmente de lo que es vivir para el Señor, enamorarte para el Señor, que tú te esfuerzas por Él, a no importarte nada de lo que sucede. Si tú tienes un encuentro con Cristo y tú tienes un carácter que no se lo soporta ni el diablo, siempre lo digo así, y tú sabes que tu carácter no puede ser el tuyo, sino el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Manso y humilde. Entonces, si yo quiero vivir para Dios, mi carácter tiene que cambiar. Ah, no es que yo le heredé el carácter a mi abuelo, al de mi padre o al de mi madre, y ese es el carácter que... No, entiende, tú eres nueva criatura, naciste de nuevo, eres nueva creación, no puedes actuar en los pecados pasados de tus antepasados porque eres nueva criatura, no acarreas nada de lo pasado, ahora eres nuevo, tienes un nuevo carácter. Terminamos con el siguiente texto para que comprendamos, para finalizar entonces, que el cristiano no tiene maldiciones generacionales, Jonathan. Nosotros ya fuimos libres, recordemos lo que en nuestro texto hace, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no tenemos maldiciones generacionales. ¿Existen las maldiciones? Sí. ¿Sobre quién? Sobre los que aborrecen a Dios. Y vamos a ver, porque hay mucha gente que también dentro del cristianismo empieza a rebelarse en contra de Dios y va a acarrear maldición. Después, en otro episodio, vamos a hablar de las maldiciones. ¿Qué nos dice la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo número 9, Jonathan? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿A qué fui llamado yo? A heredar bendición. Ok, no maldición. Entonces desbaratamos a la luz de las Sagradas Escrituras la falsa enseñanza de que un cristiano tiene maldiciones generacionales. Así es, no tenemos una herencia de maldición de nuestros padres, sino una herencia de bendición de parte de Dios. Amén, así es. Este es nuestro episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.